les vamos a presentar la etapa de exploración del pozo. Como elenco principal, Nieto González Yair, Mosqueda Hernández Miguel Ángel, Arriola Ábalos Carlos Manuel y dirigido por la doctora Liliana García Romero. ¿Quiénes presentan? Miguel, Yair y Carlos. La perforación exploratoria. Esta es una prueba de penetración, cortes litológicos y registros geofísicos. En estas se determina la ubicación, litología y espesor de los acuíferos, la distribución vertical de la carga hidráulica y la calidad del agua que contiene. Pruebas preliminares de productividad. Las pruebas preliminares más comunes son el cuchareo, la inyección y el sinfoneo. El cuchareo se utiliza en pozos perforados con equipo de percusión. El método de inyección, la prueba consiste en inyectar agua por la tubería de perforación por medio de la bomba de lodos y se observa la respuesta del nivel de agua. El método de sinfoneo se lleva a cabo por medio de una columna de doble tubería. Clasificación de muestras. La secuencia estratigráfica en el sitio se representa por medio del corte litológico del pozo, que es trazado gracias a la clasificación de las muestras obtenidas durante la perforación. Los materiales son también clasificados atendiendo su dureza a la perforación como una base para la formulación de las estimaciones de pago. El análisis granulométrico. Estos factores se determinan en gran parte al funcionamiento eficiente de la vida útil del pozo. El equipo necesario para realizarlo consiste en un horno de secador, un juego de mallas y una balanza de precisión. Como resultados, con los datos obtenidos, se traza una gráfica con el porcentaje acumulativo retenido en el eje vertical y la abertura de la malla en el eje horizontal. La pendiente con mayor porción de la curva es representada por medio del coeficiente de uniformidad, definido por el coeficiente de los tamaños correspondientes. Cuanto mayor es el valor del coeficiente, más uniforme es el tamaño del grano dentro del intervalo cortado. Continuando con los registros geofísicos en pozos, tenemos que es la medida por métodos indirectos de las propiedades físicas de los materiales cortados por un pozo exploratorio, en función de su profundidad. Como aplicación principal tenemos que se resume a la determinación litológica, geográfica y de calidad de agua en un sistema de acuífero. Como consideraciones petrofísicas tenemos la porosidad, que es la capacidad de un material de contener fluidos. Como B, la permeabilidad, que es la capacidad de flujo de los fluidos de un material. C, saturación de fluido, relación entre el volumen de fluido de los poros y el volumen total de los poros. D, resistividad, es la capacidad de los materiales de oponerse al flujo de una corriente eléctrica. E, factor de resistividad de la formación, también conocido como factor de formación F, que es la relación de la resistividad eléctrica de la roca 100% saturada con la resistividad del agua que la satura. Para los registros geofísicos de aplicación en la hidrogeología tenemos el potencial espontáneo, que teóricamente la máxima deflexión del SP en una carga permeable se denomina potencial espontáneo o estático, que se puede determinar mediante la siguiente ecuación y nos ayudará a estimar la calidad del agua. La ecuación anterior es confiable solo bajo ciertas condiciones. El agua de la formación debe ser relativamente salada, el cloruro de sodio tiene que ser la sal predominante, el lodo debe ser dulce y sin aditivos extraños. También, cuando nos trate de un material arcilloso o compacto, debemos tener en cuenta los siguientes factores: conocimiento geológico del área, calidad y tipo del agua, tiempo transcurrido entre la terminación del pozo y obtención del registro, obtener la temperatura y resistividad del lodo y auxiliarse de otros registros. Como ve, tenemos los registros de resistividad, que medirán la resistencia eléctrica de un volumen de material bajo la aplicación directa o inducida de una corriente eléctrica. Los dispositivos que nos ayudarán a limitar el radio de investigación en cada registro serán los siguientes: normal corta, normal larga, lateral, de inducción y de guarda. El de normal corta tendrá un espaciamiento de 0.40 metros con radio de investigación de 0.80 metros. La normal larga tendrá un espaciamiento de 1.60 metros con radio de investigación de 3.20 metros. La lateral de 1.80 metros con radio de investigación igual al espaciamiento entre los electrodos. El de inducción será un dispositivo de corriente enfocada que funciona a base de bobinas transmisoras y receptoras.
El dispositivo de guarda utilizará electrodos de guarda arriba y abajo del electrodo de corriente a fin de enfocar la corriente de la formación en un disco delgado que fluye perpendicularmente a la pared. Como C, tenemos los rayos gamma naturales, que este registro medirá la radiación natural de las formaciones. Como D, la temperatura, registraremos la temperatura en la medición continua de la temperatura de fluido en el pozo. Esta medición se llevará a cabo mediante un sensor o termómetro colocado en la parte inferior de la sonda, formado por un metal sensible a la temperatura y que varía su resistencia eléctrica de acuerdo con los cambios de aquella. Por último tenemos como E la calibración o caliper, que el registro caliper es un registro mecánico que tiene la función de medir el diámetro promedio del pozo usando desde 1 hasta 4 brazos resorte colocados concéntricamente en la parte inferior de la sonda, como se puede ver en la imagen. Continuamos con la planeación de un levantamiento geoeléctrico. Cuando se estudia una zona es posible emplear los métodos geoeléctricos como parte de un proceso exploratorio. Los pasos a seguir en todo levantamiento en una campaña de exploración para conseguir un máximo de calidad de datos obtenidos son los siguientes: el planteamiento del problema y recopilación de datos, la elección del método y su modalidad, la programación detallada del trabajo de campo, la ejecución de los trabajos de campo, la recopilación y procesos de los datos obtenidos, la interpretación física de los resultados anteriores y su integración geológica y geohidrológica. El planteamiento del problema y recuperación de datos previos. Para estos estudios se debe considerar el contraste de resistibilidad, el relieve topográfico, la vegetación y el clima de la zona, la ubicación y accesos, la posibilidad de hospedaje, alimentación e infraestructura de la zona, etc. Es necesario contar con la información disponible a continuación: la cartografía topográfica, la fotografía aérea, mapas y cortes geológicos, información del subsuelo obtenida de perforaciones, informes geológicos, datos de campaña geofísicos, información geográfica, información geohidrológica. La elección del método geoeléctrico más adecuado en este punto se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: la profundidad de la investigación, la topografía, las características del acuífero, la salinidad esperada, la extensión del área por explorar, el detalle deseado, el tiempo del proyecto y el presupuesto del mismo proyecto. La práctica del método está muy difundida y existen varias opciones de computación para realizar el proceso de los datos. Cuando las zonas de estudio son muy grandes, se requiere evaluar acuíferos someros de gran extensión. Lo más recomendable serán los métodos electromagnéticos aerotransportados. La programación detallada del trabajo de campo. En esta etapa se define la logística. En el caso de que sea un proyecto grande, se considera la etapa en la que se encuentra el proyecto y su alcance. En cada uno de estos casos la densidad de las mediciones es diferente y por ello tiene varias implicaciones, como la distancia para trasladar los equipos. Los métodos geoeléctricos en obras hidráulicas. Al conocer la distribución de las resistibilidades se puede contar con la siguiente información o las siguientes características del subsuelo: la profundidad de la roca firme y la profundidad del nivel freático. Frecuentemente se da un contraste entre la resistibilidad del suelo y la de la roca firme. La estimación de la calidad de la roca es posible con la elaboración de tablas que definen la calidad de una roca. En la siguiente tabla se divide en 5 zonas, comenzando con la zona 5, en donde las rocas presentan baja resistibilidad. Cuantificación preliminar de los bancos de materiales. Se trata de determinar un espesor, como por ejemplo de un depósito de arcillas hasta la roca firme o hasta el contacto con la capa subyacente. La modelación geomorfológica y estructural del sitio, que en este caso es con la interpretación de los sondeos geoeléctricos que son correlacionados con la información geoestratigráfica existente. La agresividad del suelo está directamente relacionada con su conductividad y por lo tanto es necesario conocerla a la profundidad en la que se encuentran las tuberías o los tanques. Equipos y accesorios de la exploración geoeléctrica. Los parámetros que influyen en la selección de un equipo. La selección del equipo a utilizar deberá ir acorde con los siguientes parámetros: profundidad de investigación, características de la zona a estudiar, cantidad de trabajo que se realizará, resolución requerida, condiciones geoeléctricas esperadas, objetivo del estudio, oferta de mercado, portabilidad y ruido ambiental. Las ofertas de mercado. Una vez elegido el método a utilizar, debe seleccionarse el equipo adecuado. Es aquí donde se deben tomar en cuenta las características de cada uno de ellos, tanto técnicas como económicas. Para los métodos de corriente continua hay una amplia oferta tanto nacional como extranjera. Los accesorios. Esto incluye el tipo de transporte requerido, el equipo de campamento y las herramientas necesarias para la preparación del terreno en el que se van a colgar los componentes del arreglo.